¿Puede un músico vivir de su arte en Venezuela? Sí se puede, sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener una visión un poco más amplia de hacia dónde monetizar la música como tal, ¿no? Yo creo que todo el mundo como músico cree que la única opción es como artista en tarima, y eso es una fracción muy pequeña de todo lo que es el mercado musical. O sea, sí se puede hacer, hay desde doblajes hasta haciendo música para cine, hasta haciendo jingles, o sea, hay campo. Lo que pasa es que también todo el mundo enfrasca lo que es la carrera del músico directamente a lo que es una tarima como tal. Hay un estigma de que el músico es pelabola, es pobretón, es mal vestido, es marihuanero. ¿Qué opinas tú de eso? Hay muchos así, Sí. hay muchos, pero no todos. O sea, yo creo que la mayoría de los músicos, por no decir todos, pero sí, básicamente lo que están haciendo es expresando algo que llevan por dentro y buscando la forma de que un público se asemeje a ellos y entienda ese mensaje que quieren dar. Fuera más allá de lo que sean mal vestidos o marihuaneros o mal portados o cualquier otra cosa. ¿Tú crees que este es un país que le brinda apoyo a sus artistas? Al margen de lo político. Sí lo hay. Sí lo hay, porque si no, las alcaldías no tuviesen dentro de sus departamentos de arte eventos, ¿verdad?, culturales para esto. Son muy pocos, son pocos. Es una rosca, pero sí existen, ¿no? De hecho, yo estaba conversando con varios de mis estudiantes sobre eso, que uno tiene que aprender a desvincular el arte, en este caso la música, de la política, pero no puedes soltarlo del todo, porque los grandes eventos vienen auspiciados por alcaldías, por gobernaciones, y son entes políticos. Entonces tampoco nos podemos poner la careta de que sí, yo voy a ser músico, pero no voy a apoyar política, porque los departamentos de cultura de alcaldías y gobernaciones son los que hacen los eventos grandes. Entonces, y si no es así, si es un ente privado, necesitas un espacio donde hay un permiso de alcaldías, gobernaciones, para poder hacer esos eventos. Entonces, siempre tiene que haber un vínculo directamente a un ente político para que la música pueda ser escuchada, ya sea en radio, en vivo, en presentaciones pequeñas, en todo. ¿Cuál es la música que a ti más te gusta? ¿Cuál es la música que tú haces y cuál es la música que tú consumes? Yo soy rockero de corazón. O sea, definitivamente. Yo también. Digamos que por donde crecí, y el tiempo en el que me tocó crecer, por supuesto, grunge, alternativo, fue lo que marcó, ¿verdad? A pesar de que mi instrucción inicial fue en música clásica, jamás olvido cuando escuché Nirvana por primera vez en mi vida y dije, esto es lo que yo quiero. Y estuve como mucho tiempo jalándole bola a mi papá para que me comprara una guitarra eléctrica, ¿no? Pero la vida es muy curiosa, porque yo siempre quise tocar rock, quise siempre hacer rock and roll, pero los trabajos que conseguía eran haciendo gaita, salsa, merengue, tocando en bodas, y no era lo que quería hacer, pero acepté hacer ese tipo de cosas, y eso me dio una experiencia que para donde estoy hoy en día en mi vida me ha servido de mucho, y hacer la música que realmente quiero hacer. O sea, ¿tú crees que el artista, digamos el músico, está obligado a pasar por esa etapa que no le gusta para poder llegar a donde quiere una vez que conoce el medio? Sí. Si no tienes un patrocinio familiar o interno o externo, para ese músculo que te apoye inicialmente, creo que sí es necesario. O sea, es necesario ir a bares y tocar covers, tocar en bodas, tocar bailables. O sea, todo eso te va dando experiencia, porque ya son industrias que existen. Entonces, además de darte la experiencia, te da dinero, que no lo tienes cuando tienes 17, 18 años. Pues entonces puedes reinvertirlo en tu carrera musical. Pero sí creo que es necesario. Te juro, hay que empezar en la música desde niño. No. O una persona de 40 años podría empezar en el mundo de la música. Sí, podías. Podría hacer su banda, podría empezar a estudiar, podría tener éxito, no hay límite. Totalmente. De hecho, Macy Gray creo que ganó un Grammy luego de los 50. Entonces, o sea, la edad no es... Yo creo que la edad es una limitante, se lo pone uno mismo. O sea, eso no creo que eso sea una limitante ni para la música ni para cualquier otro tipo de actividad. Yo tenía un profesor que él decía que la edad solo importa cuando importa. Y después de darle vueltas a esto, me doy cuenta de que una persona de 7 años no puede manejar.
y una persona de 70 a lo mejor le cuesta. Ahí importa. Pero una persona de 18 y una persona de 60 sí pueden. Así que uno no puede limitarse. Luego lo entendí. Carlos, te hago una pregunta. Los dos somos profesores. Somos profesores, de hecho, en esta casa de estudios que de bien y de mutuo cariño apoya este programa. A mí me gusta decir, más que un podcast, es un programa para que se acostumbren todos los que están allá atrás. ¿Es momento del call to action? ¿No es momento del call to action? Suscríbanse, denle a la campanita, luego les voy a decir las redes sociales, ¿ok? Siempre me regaña mi equipo por esto. Nosotros tenemos estudiantes en común, en el área de música. Correcto. ¿Tú les recomendarías estudiar ingeniería, tú que eres ingeniero, o les recomendarías estudiar música, que eres músico, si tuvieran que escoger alguna de dos? Mira, hay dos cosas que son muy, muy diferentes, y esto lo doy yo en mis charlas de orientación a los estudiantes. Una cosa es la vocación y otra cosa es el talento. O sea, por el hecho de que tengas un talento, eso no debe definir tu carrera universitaria. Yo pienso que las carreras universitarias, lo que vas a estudiar debe venir del punto de lo que es la vocación como tal. O sea, ¿qué quieres hacer tú con eso? El mejor ejemplo es, el chico es bueno en matemática. Entonces él tiene que ser ingeniero. Pero los economistas también tienen que ser buenos en matemáticas y los administradores también tienen que ser buenos en matemáticas. Entonces, no definir que porque tengas un talento, eso va a forjar tu carrera universitaria. La ingeniería y la música son dos carreras bien distintas, pero tienen un punto en común que es bien importante, que es saber resolver. ¿Okay? Como músico uno crea y uno resuelve para que el público entienda el mensaje que uno quiere hacer. Como ingeniero tienes situaciones donde tienes que resolver, ¿verdad? Para que algo sea productivo y funcione. Entonces, a pesar de que la instrucción, o sea, el cuerpo de la instrucción es bastante distinta, porque la ingeniería ves mucha matemática, ves física, en música no, pero en esencia sí se parecen bastante. Estudiar una o la otra, mira, ya depende de lo que quiera hacer el estudiante. Ok. Hay una cosa que quiero preguntarte. Ajá. Si nosotros tuviéramos que escoger entre ser artistas, ¿ok? En Venezuela, o ser académicos, ¿qué nos daría más dinero? Ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? Ojo, toda carrera universitaria, o sea, toda profesión, todo lo que nos dediquemos puede dar dinero dependiendo del enfoque. De hecho, yo creo que eso es una de las grandes fallas que hay en el sistema educativo, que nos enseñan una vertiente académica, más no nos enseñan cómo monetizar y depender de eso. Porque se ve muy, muy común en los odontólogos, que tienen una habilidad, pero cuando les toca montar el consultorio, no saben administrarlo. Entonces tienen una secretaria viejita con un cuaderno llevando citas, entonces no saben cómo automatizar y llevar esto a lo que es el siglo XXI. Y más ahora con el tema de las tecnologías debiera de ser en teoría mucho más fácil, ¿no? Depende de qué tanto tú quieras aceptar esa tecnología o no. Claro. Porque hay gente que está totalmente a favor de eso, hay gente que no lo entiende, pues, y no lo acepta tampoco, ¿no? O sea, hasta lo estigmatiza de cierto punto. Pero, o sea, yo creo que la educación es vital, es la base de toda la sociedad, y si no tenemos buenos educadores, lo demás no sirve, lo demás se desmorona. ¿Hay algún temor con respecto a la llegada de la inteligencia artificial de que sustituya algo en el ecosistema de los músicos? No, porque... Y esto aplica no solamente a la música, sino a todo. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta que va a hacer que las cosas sean más rápidas, no necesariamente que las cosas sean más eficientes. O sea, siempre tiene que haber una persona atrás, un humano atrás, que dé la directriz de qué va a hacer esto, y después digerirlo y entenderlo. Pero ¿qué sí va a hacer la inteligencia artificial? Que un trabajo que antes tenías que hacer entre 40 personas, tal vez ahora lo vas a poder hacer entre 2. ¿Y no te parece que eso le quita el trabajo a la gente de la industria? No, porque van a haber otras vacantes, ¿verdad? Van a haber otras cosas, van a haber personas que se puedan dedicar a hacer prompts o trabajar directamente con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial sirve para crear, pero no para presentarse en vivo. Vas a necesitar la banda, vas a necesitar el músico, vas a necesitar la persona que toque, necesitas el técnico de audio. O sea, eso no va a desaparecer.
Para el proceso creativo es posible que lo uses como una herramienta, pero para lo otro no. De hecho, yo estaba viendo una entrevista hoy precisamente con Adam Neely, donde él explicaba, ¿no? O sea, lo contraproducente de la inteligencia artificial a nivel de música. Pero también depende de la postura que tú quieras tomar. O sea, si vas a ser totalmente extremista, a decir de que, mira, no sirve porque el algoritmo te está dictando, o sea, me parece que es totalmente erróneo, ¿no? Porque también tenemos que adaptarnos a cómo la sociedad va evolucionando. Es una herramienta. O sea, la usamos para hacer las cosas un poco más rápidas. No necesariamente van a ser más efectivas. Mira, yo siento que destapo un libro o pateo una piedra y sale alguien con talento. Creo que eso no existía así en el pasado. Me puedo equivocar. La pregunta es, ¿qué es más importante a tu juicio? ¿El talento del artista o el trabajo de su marca personal? Bueno, a lo que es vieja escuela, el talento. Hoy en día tiene que haber un balance 50-50. O sea, el artista, solo con ser artista no es suficiente. Tiene que haber un trabajo en marca personal, tiene que haber un trabajo en redes sociales. Eso existe, ¿no? Pero, y esto es la gran discusión que yo tengo con muchos colegas, la esencia de todo esto es la historia. O sea, tú tienes que contar una historia con la música que estás haciendo, con lo que vas a decir en redes sociales, con la marca que estás creando. Y esa historia tiene que ser bastante balanceada. Entonces, ahí es donde está lo difícil.